Buenas noches, estimados participantes. Mi nombre es Valeria Torres y soy parte del equipo de programas de capacitación del Instituto de Regulación y Finanzas de la Universidad de San. Por favor, permítame hacer una breve presentación de nuestro instituto. Como bien ya mencioné, somos el Instituto de Regulación y Finanzas, líderes en los sectores regulados y económicos, con más de 20 años de trayectoria en capacitación y consultoría empresarial. Más de 10.000 profesionales se capacitan con nuestros programas de alta especialización. Más de 250 instituciones públicas y privadas son atendidas en consultorías especializadas, más de 50 asesorías económicas financieras, más de 20 valorizaciones de activos y empresas, así como más de 50 empresas del sector público y privado realizan sus capacitaciones mediante nuestros servicios. Algunos de los servicios que brindamos son la consultoría empresarial, donde buscamos dar soporte en el desarrollo y fortalecimiento de las instituciones públicas y privadas a nivel nacional e internacional a través de asesorías altamente especializadas en temas económicos, financieros, regulatorios y legales, como en APPs y proyectos activos, consultoría de negocios, regulación y asesoría legal. Otro de los servicios que brindamos son las capacitaciones especializadas en los diferentes sectores regulados y económicos, con un enfoque en el sector público a ejecutivos profesionales, y de la misma manera ofrecemos programas educativos a la medida para empresas del sector privado e instituciones públicas en temas como nuevo saneamiento, hidrocarburos y gas, salud médica, legal, entre otros. Es por todo lo mencionado que los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram, LinkedIn, así como una tienda virtual donde van a poder encontrar mayor información sobre los programas que ofrecemos. Y para todos aquellos que estén interesados, les voy a dejar el link de la tienda en el chat de la sala. Y bien, desde el FRIESAN nos complace presentar la conferencia especializada Evolución Tecnológica de los Relés de Protección, a cargo del docente Bernardino Rojas, quien es ingeniero electricista de la Universidad Nacional de Ingeniería. Tiene una maestría en Dirección de Proyectos en la Universidad de Viña del Mar del Chile, miembro del Colegio de Ingenieros de la IEE y SIGRE. Ha sido expositor en varios eventos nacionales e internacionales sobre la especialidad de Ingeniería Eléctrica. Ha laborado en Electroperú a cargo de los estudios del Sistema de Coordinación de Protecciones de los Sistemas Eléctricos del Perú y participó en la puesta en servicio de las principales instalaciones del CEI. Es exgerente técnico del EDP Proyecto SAC, responsable de los estudios de coordinación de protecciones, pruebas de puesto en servicio y revisión de informes relacionados a sistemas de protecciones, estabilidad transitoria, rechazo de carga y transitorios electromagnéticos como parte de los estudios de preoperatividad y operatividad en los proyectos de línea de transmisión de 500, 220 y 138 y 60 kV. Ha sido supervisor durante 5 años en el proyecto de interconexión de Centroamérica, CIEPAC, en el área de protección y control, y actualmente es gerente general de EDP Estudios SAC. Antes de darle el pase al profesor, me gustaría comentarles que la conferencia, a medida que vaya avanzando, los estudiantes y los participantes en general van a poder realizar sus preguntas al profesor, ya sea a través del chat de la sala o levantando su mano para que puedan activar sus micrófonos. Les pedimos que se sientan libres de poder comentarnos sus preguntas para que el docente pueda resolverlas. Y sin nada más que agregar, profesor, le doy el pase para que pueda comenzar con la conferencia. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias, señorita Valeria. Buenas noches con todos los asistentes. La universidad me ha dado la oportunidad de dictar esta pequeña charla, en la cual vamos a conversar básicamente sobre los sistemas de protección, que es un tema en las cuales me he desempeñado desde que ingresé al trabajo, a Electroperú, y soy conocedor, digamos, de alguna manera del proceso de cambio que ha habido desde hace varios años hasta la actualidad en estos equipos, que es un equipo sumamente importante, sin los cuales
no pueden ingresar pues un sistema eléctrico, cualquiera sea el nivel de tensión, ¿no? No pueden ingresar en servicio. Entonces, vamos a un poco a conversar sobre ello. No voy a entrar a temas de detalle de la tecnología actual. Hay tanto desarrollo en esta parte. Eso será motivo seguramente de cada uno de los expositores en el tema que les toque. Vamos a hablar básicamente del proceso de evolución que ha habido en los relés, específicamente en los relés, y como una manera de introducción a los cursos que se van a dar posteriormente. Bien, voy a compartir. ¿Me confirman, por favor, si se ve la proyección? Sí, sí se logra ver, profesor. Bien, el tema que habíamos seleccionado para esta oportunidad es la evolución tecnológica de los relés de protección. En principio, el relé es un equipo que ha sufrido en los últimos años, sobre todo, una evolución bastante considerable, pero en la parte periférica, no como sistema no como relé de protección en sí. Entonces, es importante destacar eso. Por eso es que en la parte que me pidieron, en la parte introductoria, dije, estamos hablando del desarrollo del relé de protección. No vamos a hablar del tema de los accesorios, que yo lo llamo así. Si bien es cierto, esto ha cambiado bastante la forma de gestionar estos equipos, pero en el fondo, el relé de protección simplemente sirve para eliminar las fallas. Ese es un poco el tema y vamos a ver cómo ha ido desarrollándose tecnológicamente estos equipos, ¿no? Bien. En principio, todo sistema de potencia está conformado principalmente por 4 etapas. La etapa de generación, y aquí voy a resaltar siempre lo que nosotros tenemos. No voy a hablar de lo que existe en otros países. Por ejemplo, en la oportunidad que estuve en Centroamérica, vi centrales de generación distintas a la que tenemos nosotros, ¿no? Porque tienen digamos, esa capacidad o tienen ese recurso, ¿no? Pero en nuestro caso, básicamente vamos a hablar de lo que tenemos nosotros. Nosotros tenemos la generación hidráulica hace muchos años. Posteriormente vino la generación térmica, estoy hablando de grandes bloques, ¿no? Generación térmica siempre ha existido con pequeños grupos diésel, aislados inclusive. Pero digamos, las generaciones de gran potencia vinieron después que las hidráulicas. Y en los últimos años se está desarrollando bastante, como todos sabemos, las centrales eólicas y las fotovoltaicas, que está cambiando un poco el panorama de los sistemas, del sistema interconectado. Estos centros de generación generalmente se conectan a los sistemas de transmisión cuando son de gran potencia. Cuando son de pequeña potencia pueden conectarse a los sistemas de distribución directamente y van a estar más cercanos a la carga. Es por ello que siempre digo que la generación distribuida, que es un tema que se habla mucho en estos tiempos, no es un tema nuevo, es un tema que ha existido siempre. Es más, el sistema interconectado, por lo menos en nuestro caso, ha sido después que la generación distribuida. Y hay muchas partes en el Perú en las cuales tenemos grupos pequeños hidráulicos,
bueno, los térmicos se han ido anulando, en lo cual pues, son parte ahora del sistema interconectado, pero están en la parte de distribución. Entonces, no es algo que haya nacido hace poco la generación distribuida. Como anécdota, yo les puedo comentar, alguna vez, hace muchos años me invitaron a una conferencia en el Cusco sobre generación, y yo hablé sobre la generación distribuida, ¿no? Y un poco que causó hasta risa, porque estaba hablando cosas que en ese momento probablemente no se conocía bien, o por lo menos el concepto, ¿no? Pero yo siempre he dicho que la generación distribuida existió siempre. Lo que pasa es que al entrar el sistema inconectado, entonces con la generación distribuida, la situación operativa cambia, ¿no? Hay procedimientos que han ido cambiando para que esto siga trabajando así, interconectados. Y ahora es con mayor razón las centrales eólicas y las fotovoltaicas. Gran parte de ellos están intentando entrar en la parte de distribución. Hace poco, ¿no? Hay una central fotovoltaica pequeñita que entró junto a una central hidráulica, que incluso fue motivo de varias conferencias. Pero estas nuevas tecnologías lo que está causando es que cambiemos un poquito de la idea de cómo se va operando las cosas. Y en lo que respecta a protección, con mayor razón, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, se habla de microredes, se habla de las redes de distribución inteligentes, en fin, hay una serie de tecnologías que van naciendo, pero en el fondo, el sistema de protección sigue siendo lo mismo. Entonces, un sistema de potencia que está conformado por los generadores, independientemente de qué tipo sea, o se liga a la parte de transmisión o se liga a la parte de distribución, tiene pues ciertos comportamientos, ciertos análisis que hay que hacer dependiendo de dónde estén ubicados. Si igualmente en el sistema interconectado, en el sistema de transmisión, en los últimos años pues ha sufrido un cambio total, ¿no? Seguramente hace 15, 20 años atrás, nadie pensaba que íbamos a tener en estos tiempos niveles de 500 kilovoltios. Sin embargo, ya tenemos varias instalaciones, varias líneas de este nivel, que también a los que nos dedicamos a los estudios, a la parte de protecciones, a los proyectistas, pues un poco que nos ha cambiado la forma de ver, tanto en la parte de ingeniería como en los estudios mismos, ¿no? Entonces, la transmisión es un tema que es importante porque atraviesa, pues, por lo menos en nuestro medio, grandes longitudes y muchas veces con diferentes alturas, con diferentes climas, que siempre será motivo de análisis, sobre todo cuando haya perturbaciones. Igualmente la distribución se ha ido incrementando, porque creo que es política de todos los gobiernos de que se llegue con la electricidad a la mayor cantidad de población. Entonces, eso ha hecho de que también la parte de distribución se incremente, ¿no?, en nuestro medio. Ahora, todo este sistema, generación, transmisión, distribución, lo que va a hacer es alimentar a las cargas industriales, en nuestro caso los más notables son las mineras, y las cargas residenciales. Entonces, el sistema eléctrico, definitivamente, por normas y otros reglamentos que pudiera haber, tiene que ser eficiente. Las pérdidas tienen que ser mínimas y tiene que ser seguro. Pero resulta que los componentes de cada uno de los elementos, tanto en generación, transmisión, distribución o comercialización, ¿no?, en la parte tienen, pues, los equipos tienen limitaciones, ¿no? De ahí que hay muchas normas en las cuales, pues, a los que por lo menos hacemos estudios o ingeniería,
nos da ciertas, digamos, reglas de las cuales necesariamente tenemos que cumplirlas, ¿no? Aún así que sea un buen diseño, no vamos a estar libres nunca de una perturbación o de una falla. ¿Cómo se mide esto, la calidad o el comportamiento de toda la red? Cualquiera sea el punto, básicamente es con 3 parámetros. Todos los electricistas sabemos que la frecuencia, el voltaje o tensión también que se le llama, y la corriente. Si nosotros o el operador mantiene la frecuencia, el voltaje, dentro de los valores nominales, ¿no? La normativa también dice hay ciertos porcentajes de variación, y la corriente que no haga que el equipo se sobrecargue, bueno, estamos garantizando un buen servicio. Bien, eso es respecto al sistema de potencia. Ahora, he sacado un cuadrito que está al lado derecho del COES, en el cual pues vemos que la hidroeléctrica todavía sigue siendo como porcentaje la mayor cantidad de generación. Sigue la termoeléctrica, sigue la solar, perdón, el eólico y la solar, que todavía está en un porcentaje bastante bajo. Yo no sé, yo he escuchado varias conferencias que cuando estas centrales solar, eólica, que le llaman la red, cuando sea mayor porcentaje, yo no sé cómo va a ser el comportamiento del sistema, ¿no? Probablemente la inercia baje, probablemente el sistema sea más inestable, porque definitivamente pues estas centrales no tienen la inercia como lo tiene una central térmica o una central hidráulica. Entonces, creo que en algunos lugares, en algunos países también están limitando un poco el ingreso de estas centrales justamente por ese motivo. No me consta porque no, simplemente les repito, porque alguna vez escuché en unas conferencias que ese sería el riesgo, ¿no? Pero tampoco lo podemos limitar pues a que esto no siga surgiendo, ¿no? O sea, la tecnología es así no nos guste, vamos a tener que convivir con el desarrollo. Esa es la situación actual, la foto actual del sistema de potencia, ¿no? O sea, tenemos todavía un gran porcentaje de la generación hidráulica. Bien, como dije, todos los sistemas de potencia, cualquiera que sea el nivel, están hechos por equipos que lo ha hecho el hombre, definitivamente sujetos a errores. Por más normativa que se siga, ¿no? Siempre estos equipos tienen la posibilidad de fallar. Entonces, tal como sucede con un ser humano, el tiempo de vida de un equipo tiene sus etapas. Y hay una etapa que se le llama la etapa de mortalidad infantil, en la cual el equipo, cuando se pone en servicio, tiene un riesgo decreciente, pero hay errores de fábrica, errores de conexión, una serie de errores que pudo habernos pasado en la puesta en servicio y se van a manifestar cuando estén operando. Entonces, así sea el equipo nuevo, vamos a tener una cantidad considerable de fallas. Una vez que se hace todos los trabajos de mantenimiento correctivo, porque esos son mantenimientos, porque hay que corregir, ¿no? Algo que se nos haya ido, algo que se haya especificado mal de repente, o algo que no se haya hecho la prueba adecuadamente, ¿ya? Siempre va a salir a reducir. Tarde o temprano va a salir a reducir. Entonces, hay que hacer un mantenimiento correctivo. Hecho eso, vamos a entrar a la etapa de operación normal, en la cual después la falla no es nula. Siempre va a haber fallas.
cualquiera sea el motivo, condiciones ambientales, errores humanos, fallas de fábrica. Hay infinidad de causas animales, por ejemplo, que van a motivar la falla. Entonces, por eso que se le llama que en esta etapa, la causa raíces son las fallas aleatorias, ¿no? Que no sabemos exactamente en qué momento se va a producir, ni en qué lugar. Cuando se trata de un sistema interconectado, el tema es aún más, más complicado porque no sabemos exactamente dónde se produce. Si tuviésemos o manejáramos una red pequeña, bueno, es mucho más fácil identificar, pero cuando es un sistema interconectado, ya identificar es mucho más complicado. Y luego de pasar la operación normal, que estimamos que sea pues 20 años, 25 años, ya el equipo envejece. Y nuevamente se incrementa el número de fallas. Es aquí donde ya entran los trabajos de reparación o simplemente sustituir el equipo. Este mismo esquema se cumple en los relés de protección. Exactamente se cumple en todos los equipos. Entonces, cuando el relé de protección entra en servicio, puede fallar como relé, porque se ajustó mal, se hizo un mal cálculo, no se conectó bien, por diferentes razones. A pesar que uno los puede probar, pero algo pudo haberse pasado. Entonces, va a fallar. Eso es lo que le llaman las operaciones indeseadas, ¿no? Y cuando está ya en operación normal, si uno no le hace mantenimiento, lógicamente, como cualquier equipo va a fallar. Pues tiene que hacerse su mantenimiento permanentemente, ¿no? Ahí viene ya el tema de la discusión. Si yo tengo un relé digital, no necesita el mantenimiento, como dicen muchos fabricantes. Otros asumen que sí necesita. En fin, ahí es un tema que se discute, ¿no? Pero en mi criterio, de todas maneras, tiene que hacerse un mantenimiento, independientemente de la tecnología que, en este caso específico, tengan los relés. Bien. Y en la etapa del fin de vida, para los relés específicamente, lamentablemente, pues hay tecnologías en los relés que han tenido poco tiempo en servicio. ¿Por qué? Porque la tecnología se ha desarrollado tanto que ha ido un poco reemplazando o mejorando las características que ha dejado a los otros relés de lado, ¿no? Ese es el caso, por ejemplo, pues, de los relés de estado sólido, que un poco reemplazaron los relés electromecánicos, copiándose las características. No tuvieron mucho tiempo en el mercado, por lo menos en nuestro medio duraron poco y inmediatamente fueron reemplazados por la tecnología digital. Pero ese es el ciclo de vida que ocurre en todos los equipos. Y este es el motivo justamente, ¿no? Este es el motivo justamente de que los sistemas de protección permanezcan como protección. No estoy hablando de que, si bien la tecnología digital o numérica, que le llaman otros, ha mejorado la gestión, ¿no? Pero la parte de protección sigue siendo como hace muchos años, con algunas ventajas, por cierto, ¿no? Que da la tecnología numérica. De eso es el que un poco vamos a conversar, de los relés de protección. Bien, cuando hablamos de protección siempre hablamos de un sistema, porque el relé como relé solo no hace nada. Si bien detecta la falla, se da cuenta del problema, pero no es que es el equipo que elimina la falla, sino simplemente es el cerebro que hace la acción de detectar la falla y ordena a alguien para que finalmente se elimine la falla. Entonces, por eso se habla de sistemas. Si nosotros tenemos un sistema de potencia,
Normalmente estos sistemas de potencia tienen transformadores de medida. Normalmente digo, cuando son de distribución, no lo tienen. Se utilizan los fusibles, que también sigue siendo hace muchos años, y en mi criterio, la mejor protección que hay. Pero es fusible. Entonces, pero un sistema de potencia ya, cuando estamos hablando del nivel de tensión, digamos, que ya no pertenece principalmente a la distribución, generalmente existen transformadores de medida que son los trafos de corriente y los trafos de tensión, voltaje. Su utilidad para la protección no es otra cosa que reducir los niveles, porque un relé, por la tecnología que tiene, no puede manejar altas corrientes, no puede manejar altas tensiones. Entonces tiene que manejar niveles estandarizados, ¿no? En el caso de corriente, que es 1 y 5 amperios, y en el caso de tensión, estamos hablando de 100, 110, incluso hay relés que trabajan hasta 300 voltios, ¿no? Más de ello creo que no existe. Entonces, para tener esas magnitudes de tensión y corriente, lógicamente estos equipos, los transformadores de medida, tienen que tener pues características sumamente exigentes que de alguna manera reflejen lo mejor posible lo que ocurre en el sistema de potencia. Entonces, en la parte del curso hay un capítulo en el cual se van a hablar de estos equipos que son externos al relé. ¿Ok? Entonces, los transformadores de medida, repito, lo único que hacen es llevar la información hacia el relé, ya sea corriente o tensión. Igualmente, estos transformadores de medida pueden llevar información a otros equipos, anexos a lo que es el sistema de protección, o a los registradores, o equipo de análisis de falla. Entonces, aquí empezamos a hablar de lo que es realmente las fallas. Que hay un capítulo también en la parte del curso. El análisis de falla es, yo diría, la parte inicial importante de un ingeniero que se dedique a lo que es protección. Porque analizando la falla uno aprende, entiende cómo es el comportamiento de una falla. Y ahí es cuando uno puede decir que tal sistema de protección puede adecuarse de la mejor manera, ¿no? Para evitar o reducir ese tipo de falla. Entonces, la parte de análisis de falla para nosotros es importantísima. Es aquí, en esta parte de la información, es aquí donde la tecnología nos está ayudando bastante. Hace muchos años, también había registro de falla, pero era muy limitado. Pero actualmente tenemos información, yo diría hasta de más, pero que nos permite realmente llegar a un buen análisis de las perturbaciones. Hay también normativas sobre esto, ¿no? Hay normativas del COES en el cual dice que el registrador de fallas tiene que ser independiente de la protección, lo cual es correcto, porque el relé también puede fallar. Entonces, ¿quién lo supervisa? Tiene que ser un registrador de fallas. Si bien es cierto, el relé tiene oscilografía, tiene posibilidad de sacar las oscilografías, estos registros, eventos, etcétera, con la tecnología actual, siempre es necesario que alguien lo supervise. Por eso creo que hay un procedimiento que exige que haya un registrador de fallas independiente. ¿Ok? Que garantice de que efectivamente, o supervise que efectivamente la perturbación o en la perturbación el relé se haya comportado como debe ser. Bien, después otro campo de la tecnología que ha avanzado mucho en la parte de comunicaciones. La parte de comunicaciones, que ha permitido de que los relés, en simples palabras, conversen con los otros relés que están en el otro extremo de la línea o al costado del transformador o en algún punto de la red
cuyo esquema lo establece el que diseña la protección. Entonces, sin los equipos de comunicación, como era antes, era mucho más difícil, digamos, integrar los relés de varios equipos, ¿no? Entonces, estos equipos de comunicación, caso, por ejemplo, de ahora la fibra óptica u otros medios, el radio, en fin, que tantos sistemas de comunicación que vienen desarrollándose, hacen pues que los relés de protección integren mejor, y para un análisis de falla realmente es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque uno puede inclusive sobreponer las oscilografías, ¿no?, en base a esta información, ¿no?, y llegar a una conclusión rápidamente, ¿no? Y la otra parte importante del sistema de protección es el interruptor. Si no hubiese interruptor, sencillamente, por más bueno que sea el relé, la falla no se va a eliminar. Entonces, el interruptor es un equipo que no ha tenido el desarrollo, o que no tiene el desarrollo como lo tecnológico, como el relé de protección. O sea, un interruptor no puede ser digital porque maneja tensiones altas, corrientes altas. Lógicamente, dentro de su campo hay una serie de desarrollos del equipo también. O sea, cada uno de estos equipos se han desarrollado, pero el que más se ha desarrollado tecnológicamente es el relé. Entonces, si no hay interruptor en estos sistemas de protección, sencillamente la falla no se elimina. Por eso que es importante, como pueden ir viendo ustedes ya, tener un equipo registrador de fallas que controle todos estos sistemas, de manera que podamos identificar dónde está el problema, si es que hubiese o no trabajó bien, ¿no? Se puede identificar con estos registradores de fallas. Todo está bonito hasta ahí, pero siempre los que conversamos de protecciones o sistema de medición en una subestación específica, siempre nos olvidamos del elemento para mí principal, que son los servicios auxiliares. El servicio auxiliar es una cosa bastante simple, ¿no? Puede ser alterna o continua, pero es prácticamente, diría yo, el corazón de una instalación, porque sin los servicios auxiliares, ninguno de los equipos, ni el de comunicaciones, ni el relé, ni el registrador de fallas, ni el interruptor, van a trabajar, no pueden operar. Entonces, los servicios auxiliares es sumamente importante. Por eso que en las subestaciones generalmente estos equipos de servicios auxiliares duplican, ¿no?, por confiabilidad. Entonces, ha habido casos de subestaciones en las cuales, pues, justo cuando no había servicios auxiliares hubo una falla, y la consecuencia simplemente es que el equipo se quema. El equipo fallado se logra quemar. Ha habido varios casos, en varios lugares, en nuestro medio también, que por más que el relé trabaje, si no hay los servicios auxiliares, simplemente la señal del relé no logra ir hacia el interruptor, y si el interruptor no tiene servicios auxiliares, igual no le va a hacer caso, y al final es como si no tuviéramos un sistema de protección. Entonces, este es el esquema de un sistema de protección. Por eso se habla del sistema de protección. Hay varias cosas en las cuales, reitero, el que más desarrollo ha tenido es el relé de protección. Bien, los relés de protección evolucionaron en base a una motivación, como sucede todo en la vida, ¿no? Hay una motivación que hace que, una necesidad que hace que se desarrollen las tecnologías de una u otra manera. La historia de los relés cuenta de que cuando se desarrollaron las primeras instalaciones de electricidad, pues se empezaron a producir cortocircuitos, fallas, en fin, y esa necesidad, esa experiencia ha hecho de que se haga inclusive desde esa época los procedimientos, ¿no?, de cómo operarlo,
¿no? Ciertas reglas que exigían para la operación de estas redes. O sea, los procedimientos tampoco es algo nuevo. Es algo que se ha ido desarrollando en base a las, generalmente a las fallas. En la electricidad, siempre he dicho, el ingeniero electricista no se desarrollaría, los equipos eléctricos no hubiesen progresado como progresan ahora si es que no hubiese fallas. Las fallas hacen de que todos los equipos evolucionen. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de reducirlos. Anularlos nunca se va a poder. Se van a reducir. Entonces, eso es, las fallas es una motivación para el desarrollo de los, en este caso, de los equipos eléctricos. Entonces, la electricidad, como ustedes saben, cada vez más se hace un básico. Sin electricidad, pues, prácticamente no hay ningún desarrollo. Entonces, eso ha hecho de que los sistemas de potencia, como está sucediendo en nuestro país, sean mallados, sean de mayor nivel de tensión, las mismas cargas, sabemos todos en las mineras, vienen ya con una electrónica de potencia. Últimamente, como dije, la generación distribuida hace que la operación sea un poco más complicada. Entonces, desde ese punto de vista, también los sistemas de protección se han visto en la necesidad de que se desarrollen tecnológicamente, porque si no, hubiésemos seguido viviendo con los fusibles, como fueron los primeros sistemas de protección que se desarrollaron. Hasta la actualidad existen los fusibles. En los sistemas de distribución es un tema que siempre se usa, por lo económico, por lo elemental que es, y repito, en mi criterio es la mejor protección que existe. El problema es pues que cada vez que opera hay que reemplazarlo, ¿no? Ese es el gran problema que tienen los fusibles. Sin embargo, se sigue aplicando y se seguirá aplicando en el tiempo, ¿no? Ahora con esto de las redes de distribución inteligentes, probablemente se reduzca algo, pero realmente, si nosotros nos centramos en nuestro país, lo veo un poco difícil que ese desarrollo sea así como sucedió en los sistemas de transmisión. Los sistemas de transmisión sí, pues se desarrollaron rápidamente y nos cambió un poco el chip a todo lo que nos dedicamos a esta parte de estudios. En la parte de distribución yo lo veo un poco difícil simplemente por cuestiones económicas y sociales que tenemos. Sin embargo, ingresarán siempre, irán progresando, o por lo menos lentamente, estas tecnologías que vienen un poco avasallando, ¿no? Y es así la tecnología. Que van a ir, digamos, de alguna manera seguramente reemplazando los fusibles, ¿no? O algunos otros equipos que van a ir mejorando. Entonces, el problema del fusible que en el tiempo se tenía que reemplazar, como sucede hasta ahora, se ha hecho necesario inventar el interruptor de potencia automática. Y actualmente se utiliza, por lo menos en las celdas de tensiones de 10, 13.8, 22.9, ¿no? Que es un interruptor que tiene adosado a él un equipo, un relé, que tiene una bobina de disparo y trabaja con una sobrecarga, una sobrecorriente o una caída de tensión. Existen de esos todavía bastante en nuestro medio. Muchos se han sofisticado algunos, pero el principio sigue siendo lo mismo. Después, la tecnología hizo que se desarrollen los relés, ¿no? Que sean independientes del interruptor. O sea, dentro del desarrollo tecnológico también siempre se piensa, de alguna manera siempre ha habido el concepto de estandarizar. No hacer un equipo a medida,
sino que sirva para todos los sistemas eléctricos. Entonces, se ha tratado de estandarizar, crear relés de manera que se pueden aplicar en cualquier parte del sistema. Entonces, eso ha hecho de que estos equipos que son ya independientes de los interruptores tengan diferentes características. Y lo que hacen es simplemente, como se vio en la transparencia anterior, es darle una orden al interruptor y el interruptor finalmente es el que elimina la falla. Y ahí, pues, un poco resumiendo, nacen los relés electromecánicos prácticamente a principios del siglo XX y se utilizan hasta la fecha. Es increíble. Voy a poner un ejemplo, por ejemplo, la central de restitución, toda su protección es electromecánica, que tiene por lo menos 60 años. Y ahí están trabajando. Cumplen la función de la protección, no tendrán la información que estamos acostumbrados ahora a tener, pues, de escala, ese tipo de cosas que es el parte del desarrollo, pero cumple perfectamente con lo que es los sistemas de protección. Lo que pasa es que en estos casos, lo que hacen los que están gestionando esta central es que periódicamente hacen el trabajo de mantenimiento, ¿no? Y ahí se verifica efectivamente si los relés siguen cumpliendo con sus características, inclusive con sus porcentajes de error. Nosotros tuvimos la oportunidad hace 2 años de realizar este tipo de trabajo y es admirable. Hemos encontrado los porcentajes de error dentro de lo que dicen sus manuales, a pesar de los años. Y ahí están trabajando. El gran problema con estos relés es que si se malogra, no hay forma de reemplazar. Tendría que entrar un relé del tipo digital o numérico que le llama, para poder suplir el problema, porque ya nadie fabrica los relés. Pero existen. En muchos de los puntos de nuestro sistema siguen operando. Y relés quizás con 60, 70 años de antigüedad. Y ahí están trabajando. Bueno, la tecnología es así. Y ahí salen los relés de estado sólido. En la década del 60, más o menos, hasta los 80 se desarrollaron. Un poco copiando, era una copia de lo que hacían los relés electromecánicos, con algunas mejoras. Después, en la década del 80, salen los relés digitales, hasta la fecha. Y últimamente, 2, 3 años atrás, nace el relé basado en el dominio del tiempo. Toda esta gama de desarrollo, ¿cuál es el principal objetivo que tienen? Como lo dice el principio de una protección, es eliminar la falla en el menor tiempo posible. Ese es el primer principio de la protección. Ya después viene lo que es selectivo, etcétera, etcétera, todos los otros principios. Entonces, lo que están haciendo con la tecnología es simplemente, si el relé electromecánico despejaba la falla en un tiempo X, el otro tenía que ser menor y el digital menor, y ahora con los relés en el dominio del tiempo, prácticamente han reducido a más de la mitad el tiempo de operación. Entonces, están cumpliendo con ese primer principio de lo que es protección. Esa es la idea. Hagámonos la idea, por ejemplo, ¿qué cosa es una falla? Una falla es un incremento de corriente, ¿ya? Y si esa corriente permanece en el tiempo, va a destruir el equipo. Pero si teóricamente hablamos, esa corriente demora 0 segundos, por la formulita esa del I cuadrado T, prácticamente no va a dañar nada. Pero conseguir ese valor ideal es imposible. Entonces, esa es un poco la idea de los sistemas de protección.
Claro, eso estamos hablando de los relés. Y hemos dicho anteriormente que no solamente son los relés pueden ser muy buenos, pero si a un relé ya desarrollado con la tecnología del dominio del tiempo, le pongo un interruptor que toma un tiempo más de lo normal, no estoy consiguiendo nada, porque estamos hablando de milisegundos. Entonces, eso es importante, ¿no? O sea, a veces nosotros en el sistema interconectado de monos, ¿no? Decían, bueno, es una tecnología nueva que voy a poner a mi sistema. Pero no nos damos cuenta que el interruptor que está al costado pues, es un interruptor de muchos años atrás que tiene un tiempo bastante grande. Y prácticamente al reemplazar, claro, tengo información, ¿no? Estoy a la par con desarrollo tecnológico, puedo accesar con una computadora, pero no estoy ganando o no estoy haciendo nada con el primer principio de que es protección, de reducir el tiempo. Entonces, hay criterios por los cuales uno tiene que tomar acciones, ¿no? En el caso de los sistemas de protección. Bien, esta es una foto del relé electromecánico. En mi caso personal, que aprendí un poco de protección. Como ustedes ven, es una relojería. Tiene elementos móviles. Tiene temporizadores. La corriente era básicamente discreta, no era continua como sucede ahora con los relés digitales. Era bastante discreta. La característica de operación, eso es lo que quería hablar de los relés. Todos los relés, como cualquier equipo, tienen una característica de operación. A diferencia, por ejemplo, de un interruptor, un relé puede tener varias características de operación seleccionables. ¿Por qué? Porque el relé, como les dije anteriormente, tiene que ser estándar y se puede adecuar a cualquier sistema eléctrico. Entonces, se creó estos relés con varias características que se pueden adecuar de alguna manera a varios sistemas eléctricos. Entonces, la característica de operación de los relés siempre es una curva corriente versus tiempo. Estamos hablando de la protección de sobrecorriente. Si es una protección de distancia, pues será una impedancia, ¿no? Si es tensión, será tensión versus tiempo. El distancia también es impedancia versus tiempo. O sea, siempre está ligado al tiempo. Un diferencial es corriente versus tiempo. En fin, esas son características que, para el caso de la tecnología electromecánica, se crearon, incluso cada fabricante creaba su curva. Parecida, sí. Pero si uno se ponía a analizar detalladamente, no coincidían. Un General Electric o un CDG, que era el English Electric, no coinciden las características, o un Westinghouse antiguo. Entonces, cada fabricante hacía su característica de operación de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a sus criterios, ¿no? Pero eran parecidas las curvas. Se ha dado casos, por ejemplo, en los sistemas cuando se trabajaba con estos relés, había relés que estaban ahí y la curva no permitía una selectividad. Y no había forma de cambiar esa curva. Esa situación, por ejemplo, con la tecnología digital, ya se ha superado. Porque el digital da una familia de curvas que se puede adecuar a cualquier sistema eléctrico, cosa que antes no se podía. Pero, reitero, estos relés tienen un principio muy sencillo, eran fáciles de accesar, y el ingeniero que probaba estos relés realmente pues disfrutaba, ¿no? Probándolos, porque veía que cuando hacía las pruebas, veía exactamente qué cosa estaba haciendo. Y podía detectar si algún elemento interno, como lo podemos ver acá en la foto, no estaba trabajando bien, entonces tenían que ajustar algún pernito, hacer algún... Eso se llamaba calibración, de ahí nace el nombre de calibración. O sea, calibraban el relé.
¿Por qué? Porque le tocaban algo para que pongan a sus condiciones óptimas de operación. Se ha dado casos, por ejemplo, si no cumplía la curva, su característica para la cual estaba diseñado, esta curva variaba si es que algún elemento mecánico por ahí no estaba respondiendo como debe ser. Entonces el especialista ya sabía, ¿no? Hacía todos los ajustes, toda la calibración necesaria para volver a la curva inicial. Es por eso que más repito la palabra calibración. Bien, entonces, esto tenían su curva propia. Luego nacen los relés de estado sólido, un poco copiando las características del relé anterior. A diferencia de que en este caso ya nacen normas para la característica de operación. Y la otra diferencia es que en un solo relé ya había varias funciones. Por ejemplo, acá este relé tiene 3 relés, una para la fase A, para la fase B, para la fase C. Hay unos que tenían para el neutro también. En cambio, este relé solo servía para una fase. Entonces, si uno quería proteger una red de distribución, por ejemplo, con este relé, tenía que tener 3 relés de estos, una para cada fase. Y si esa red estaba puesta a tierra, tenía que tener un relé adicional para la falla de esa tierra. Entonces tenía, en general, era prácticamente un ropero para poner cada uno de estos relés, ¿no? Forma como un sistema de protección completa. En el caso de los estados sólidos, el avance fue de que ya en un solo elemento, en un solo relé, se tenía todo. Y también ya crearon las curvas a cierta normativa, se pegaron ya a cierta normativa. Porque se dieron perfectamente que con los relés antiguos había esa diferencia, esa deficiencia de adecuar las curvas, ¿no? No se adecuaban a todas. Entonces, tenían que un poco ir estandarizando el tema. Tenían ya elementos instantáneos, ¿no? Tenían ya para seleccionar incluso varias curvas en base a unos microswitches que me llaman acá, ¿no? Pero era una copia del anterior. Cada uno de estos elementos era una copia de la tecnología anterior. ¿Ok? Después nació los relés de estado sólido que le llaman de segunda generación, que eso no es otra cosa que ya que crearon las tarjetas, los módulos, hicieron más flexible inclusive la adquisición de los relés. Por ejemplo, si uno quería solamente las protecciones de las 3 fases, pues compraba 3 módulos. Y si la red tenía neutro, compraba un módulo más para la falla tierra. Entonces, eso hizo posible gracias al desarrollo pues, del famoso bus, le llaman, que era una tarjeta madre, digamos, donde se conectaba cada uno de los módulos. Entonces, si había algún problema de falla, ¿ya? Si algún problema de falla, detectaban en qué módulo estaba, en qué fase había fallado, y simplemente reemplazaban eso, lógicamente, si tenían repuesto, ¿no? Reemplazaban ese tema. Entonces, ya era un poquito más flexible respecto a la versión anterior, donde si ese relé fallaba, pues fallaba todo, ya no había forma había que reemplazarlo todo, ¿no? En este caso no, ya era modular. Y este tipo de relés existe, el anterior relé de estado sólido también existe en nuestro sistema, o sea, no es algo que ya haya desaparecido. Todavía existe. En este caso de lo modular también, de alguna manera, incipientemente por lo menos, ya uno podía comunicarse a través de una pantalla, un teclado, de alguna forma, pero no era todavía muy efectivo como lo es ahora con las protecciones. Luego nace la tercera generación, que le llaman, ya son estos relés que le llaman seminuméricos, ya trabajan con circuitos integrados, no son con elementos discretos como las versiones anteriores, y ya permitían incluso una
una interfase, digamos, con una PC. Ya habían creado ya ciertos protocolos de comunicación. Lógicamente, estos protocolos eran propios de fábrica. Pero de alguna manera permitía ya la gestión de los relés de protección y eran mucho más flexibles que los anteriores. Para utilizar el circuito integrado, lógicamente ellos tenían una tarjeta principal que convertía las señales analógicas de tensión y corriente ya en señales digitales, ¿no? O sea, ceros y unos. Y con esos ya, digamos, estos circuitos integrados hacían el cálculo, ¿no? Dependiendo si es sobre corriente, tensión o impedancia, en fin, de la función que tenga el relé. Entonces, eso fue un gran desarrollo. Ahora, estos relés también en el sistema todavía existen. El gran problema con estos relés es que, por ejemplo, trabajaban con Windows 3.1, que ya no existe ahora en una computadora. Hay instalaciones en las cuales tienen su computadora ahí manteniendo la versión 3.1 solamente para comunicarse con él. Eso para mostrarles cómo es el desarrollo, ¿no? O sea, el desarrollo no ha sido tanto en la forma de proteger. O sea, una falla a tierra, pues, aplica la fórmula y va a despejar la falla, ¿no? Detecta la falla y despeja. Sino es en la parte accesoria. ¿Cómo me comunico con el relé? Ese ya es un problema que nace, y ahí es donde ha habido bastante desarrollo, ¿no? Que ha dejado de lado prácticamente estos relés y ya ha hecho de que tengan poco tiempo de vida. Yo me acuerdo, por ejemplo, en el sistema de Electro Perú, el 88, creo que cambiamos a este tipo de relés, los relés electromecánicos, y luego de casi, no pasó ni 10 años, ya fueron reemplazados. ¿Por qué? Porque el desarrollo tecnológico fue tanto que la verdad que trabajar con los otros relés era más problemático, y los relés digitales pues traían muchas ventajas, como por ejemplo la oscilografía, cosa que no lo tenían los otros relés. Siempre tenía que tener un registrador independiente, y en esa época la tecnología también, el registrador independiente, era de esa misma tecnología que no podía transmitir mediante comunicación, ¿no? Había que usar el comité número 2 que venía de Huancayo para traer información. Entonces, era todo un problema, pero así, digamos, se analizaban las fallas. Entonces, le quitó el tiempo de vida, no porque el relé haya estado desgastado ni cosa por el estilo, simplemente el desarrollo tecnológico sobrepasó y dejó de lado a la otra tecnología. Entonces, en este momento todos los fabricantes dijeron, sencillamente este relé ya no lo fabricamos. Y fue motivo de los reemplazos, ¿no? Inmediatos. Bien, y finalmente la tecnología, que le llaman la cuarta generación, son los digitales o numéricos. Uno le llaman numéricos, otro le llaman digitales, en la cual pues ya son microprocesadores, ¿no? Es una computadora. Es una computadora que uno se conecta con una PC y puede gestionar los ajustes, puede gestionar las medidas, puede gestionar las relaciones de los trapos de medida, en fin, puede gestionar inclusive de cómo va a disparar el interruptor, si va a recerrar o no va a cerrar, en fin, una serie de cosas que se puede hacer con la tecnología, y lógicamente estos equipos, cada uno tiene su software. Cada uno. Eso es lo que todavía en la tecnología digital existe, ¿no? O sea, cada fabricante, para cada uno de sus equipos, tiene un software. Yo no puedo utilizar el software de este fabricante, por ejemplo, para el caso de ABB. No hay forma de acoplar. ¿Ok? Entonces, cada uno tiene su software, y unos lo tienen libres, otros tienen un costo. En fin, hay diferentes formas, ¿no? Pero
La ventaja es que con estos equipos se puede hacer una serie de cambios rápidos, se puede conocer la perturbación, se puede corregir el problema con mayor rapidez. Pero el sistema, el principio de protección sigue siendo lo mismo. Si es un sobrecorriente, pues es un sobrecorriente. La diferencia es que la curva, que la calcula estos equipos, porque ya es un computador que calcula en base a una fórmula, ya están normalizadas. O sea, en eso sí, casi todos los fabricantes están de acuerdo. Ya todas las curvas están normalizadas. Si yo agarro un fabricante A y se malogró, compro un fabricante B, con toda seguridad lo va a proteger. Con las mismas condiciones. Porque ya están, las curvas de operación están normalizadas. ¿Ok? Por lo menos en la parte sobrecorriente. En lo que es distancia todavía hay ciertos cambios, hay ciertas unos dicen que tiene ciertas bondades, otros, en fin, hay ciertos criterios, pero en general uno puede, con cualquier marca, puede uno proteger una red en caso, digamos, uno no tenga el repuesto del mismo tipo de relé. Y eso ha ocurrido varias veces, o sea, a veces se fallan estos equipos y, bueno, consiguen de otro fabricante y perfectamente se acomodan, ¿no?, para protegerlo, cosa que no ocurría con las tecnologías anteriores. Bien, la otra novedad de esta tecnología es los famosos protocolos de comunicación, que tanto ha dado que hablar, ¿no? Y estos protocolos de comunicación también ya se han normalizado. Felizmente ya se han normalizado porque los primeros relés digitales tenían su propio protocolo, el fabricante. Unos decían que este es mejor, que este no, es el otro, que, en fin, una serie de versiones. Pero parece que estos señores fabricantes se han dado cuenta también que mejor era normalizar los protocolos de comunicación. Entonces, ahora cualquier fabricante habla el mismo idioma. O sea, por eso es que en la automatización de subestaciones uno puede poner relés de diferentes fabricantes. Claro, que para eso ha pasado una serie de pruebas, ha pasado un tiempo, no fue tampoco tan rápido, pero sí, actualmente es posible, digamos, perfectamente posible integrar estos equipos, que ahora le llaman equipos inteligentes, IED en inglés, que hacen pues que se puedan comunicar independientemente del fabricante, ¿no?, gracias a la estandarización de los protocolos, que básicamente son el IEC 61850 y el DNP3. Pero a veces nosotros, y he tenido experiencias, por ejemplo, de que el relé que no tenga el protocolo IS 61850 no sirve. No es así. O sea, como protección sirve, independientemente del protocolo. El problema es que para gestionar, lógicamente, no me va a permitir adecuadamente, ¿no? Entonces, también hay que saber sopesar, ¿no? A veces hay clientes que piden el protocolo 61850 y nunca lo aplican. Nunca lo aplican. Entonces, ¿para qué se pide? O sea, todo este tema, los fabricantes hacen pues sus investigaciones, ¿no? Y lo que han hecho ahora es que prácticamente todos los relés numéricos o digitales tienen el protocolo. Ya viene con un estándar. Entonces, lo use o no lo use, está ahí. ¿Ok? Esa es otra bondad, digamos, de esta tecnología, ¿no? Que uno puede, en el momento determinado, utilizarlo, ¿no? Integrarlo, y ir, digamos, implementando su sistema de protección, su sistema SCADA, o automatizar su subestación, gracias a esta posibilidad que tienen los relés de tener los protocolos normalizados. Igualmente hay en los últimos años nació el tema de los sincrofasores. Nosotros en el sistema ya hay puntos en los cuales se utilizan sincrofasores. Hasta hace unos cuantos años atrás
en el sistema se tenía información de lo que es tensión, corriente, potencia activa, potencia reactiva. O sea, siempre se controla igualmente la frecuencia, ¿no? Frecuencia, corriente y tensión, de las generales. Pero lo que nunca se podía ver era el ángulo. Porque ustedes saben que la corriente y la tensión tienen un ángulo en diferentes puntos del sistema. Entonces, para medir este parámetro adicional, el ángulo, y compararlos con otros puntos, nace pues los famosos ciclofasores. Y en algunas partes yo sé que en alguna parte del sistema ya se implementaba. Hace poco hemos implementado en la parte de Independencia, en Aceros Arequipa, para una reducción de carga, ¿no? Midiendo simplemente el ángulo. Porque cuando hay un evento que no necesariamente es falla, eso es lo que otra cosa que quería decir. Cuando hablamos de falla, se supone que es cuando hay un cortocircuito o algo se deteriora. Pero el nombre general, en mi criterio, es perturbación. La perturbación involucra la falla, que es un cortocircuito, puede ser un cortocircuito, y involucra algún evento. Una salida de generador, por ejemplo, el operador se volvió loco y desconectó el generador. Eso no es falla. Ese es un evento de desconexión. El equipo puede entrar sin problema de nuevo, pero ya causó un problema al sistema, una perturbación al sistema. Ese tipo de cosas, ese tipo de eventos, se puede ver mejor con los ciclofasores. Una desconexión de una línea, por ejemplo. Entonces, para esas cosas se ha ido desarrollando esta tecnología que algunos fabricantes ya de por sí lo tienen también, así como los protocolos, ya lo tienen. No necesito ni siquiera pedirlo, ahí está. Y otra cosa es que lo use o no lo use. ¿Ok? Entonces, esas son las bondades de la tecnología digital o numérica que se ha ido desarrollando. Como ustedes ven, pueden notar que en los relés el desarrollo tecnológico ha sido, pero así, rápido en el tiempo, en los últimos 20 años. Mientras que en los otros elementos, trabajo de corriente, interruptores, sesionadores, otros equipos de la subestación, si bien es cierto, han desarrollado la tecnología, han mejorado la tecnología para que sean más fiables, lógicamente, pero siguen siendo como, digamos, ahí no ha habido tecnología digital, ¿no? No hay forma de hacerlo, porque manejan corrientes y tensiones altas. Los trabajos de corriente, por ejemplo, sí han habido el tipo de optoacoplador, ¿no? ¿Por qué? Porque el trabajo de corriente, pues, simplemente no está ubicado en un punto en el cual la tensión es prácticamente casi nula, ¿no? Entonces puede hacerse esa tecnología, pero yo no he visto ni he leído ni una parte de que un trabajo de tensión, por ejemplo, sea digital. ¿Por qué? Porque ese sí maneja niveles de tensión altos. Entonces ahí, en una tecnología electrónica o digital, tener esos aislamientos para tensiones altas, creo que todavía no ha sido desarrollado, ¿no? Entonces, pero de todos estos equipos, reitero, el relé es el que, sencillamente, personalmente hablando, a mí en muchos de los casos ya me ganó. Ya yo no tengo digamos, la capacidad que lo tenía hace muchos años con las otras tecnologías. Ya acá los chicos hablan acá, por lo menos acá en la empresa, hablan de protocolos, hablan de una serie de cosas que a veces tengo que estar preguntando para ver cómo es, qué es lo nuevo que tiene. Entonces, por eso que es importante este tipo de cursos, este tipo de charlas, para despertar un poco el interés, ¿no?, en el desarrollo de estos equipos. Y lo que quiero hacer en esta charla es justamente una especie de introducción al curso
porque cada profesor en el tema que le toque ya verá con más detalle qué es lo que se ha desarrollado, por ejemplo, en la protección de una línea. ¿Bien? Entonces, esa era un poco la idea de la charla. Y este es el último, no sé si llamarle de quinta generación o última generación, que es el relé en el dominio del tiempo. Como podemos ver, a pesar de todo, siempre está ligado al tiempo. Todas las características que se presenten de cualquier relé va a estar ligado al tiempo. En este caso, este relé mide la onda viajera en lo que es corriente. Es una protección diferencial que mide la onda viajera en lo que es corriente. Y vemos nosotros, dependiendo de la longitud de la línea, fíjense los tiempos de operación. Una línea de 500 kilómetros, menos de 5 milisegundos. Mientras que actualmente una protección diferencial de línea, la estándar que conocemos, que compara corrientes normales, 60 hercios, sencillamente se puede tomar un tiempo de 9 a 10 milisegundos. Entonces, es importante, pues, cómo la tecnología hace que apunta a reducir el tiempo, como les dije al principio. Ese es el primer principio de lo que es protección. Que el relé, digamos, elimine la falla en el menor tiempo posible. ¿Ok? Bien. Los relés no solamente, pues, son protección, como le dije, esa es la función principal y eso seguirá así, independientemente del desarrollo de tecnología, pero también con el desarrollo de la tecnología digital se ha aprovechado que el relé también haga otras cosas. Eso es lo que yo les decía al principio, que son cosas accesorias, ¿no? Pero muchos de mis colegas hacen que estas cosas accesorias la tomen como si fuesen principales, ¿no? Y a veces eso es lo que más se ve. Lógicamente más se ve porque es lo que se ve en la pantalla, es lo que me permite operar el sistema, y es por eso es más visible. Mientras que el relé está ahí escondido, calladito, y solo opera cuando hay falla. Pero como las fallas no son todos los días, entonces ahí está olvidado la función de protección. Lo que sí está todos los días es la parte de control, lo que le dije, esta parte de las comunicaciones, los SCADA, qué cosa está detectando, la oscilografía, en el caso de que haya algún evento, eso es lo más visible. Entonces, cuando hay una falla en un sistema eléctrico o sistema de protección, no solamente van a haber protecciones ahora, reitero que es su principal función, también ven la parte del sistema de control. Entonces, es ahí donde se le llama a estos relés ahora los elementos inteligentes, IED, que van a formar parte de un sistema SCADA, que es lo que a la actualidad se tiene. Los equipos de patio son interruptores, puede ser un transformador de potencia, un generador, en fin, donde les dije que el desarrollo, si bien es cierto, hay grandes desarrollos, pero no a la velocidad que tienen los relés. Son equipos que seguirán en el tiempo así. Están en el primer nivel, el nivel 0 que le llamamos. Luego sigue los IED, que son los relés que tienen funciones de control. No sé si se podrá notar acá en la pantallita, incluso los relés últimos se están haciendo ya están fabricando con pantallas grandes, en la cual ya se ve el dibujito de la bahía. Y simplemente con este teclado, o a veces hay táctil, y ya está hasta táctil, hay que uno puede mandar a abrir, cerrar, hacer alguna operación de esta parte del nivel 0. Pero para hacer esta maniobra, desde el nivel 1, uno tiene que tener permiso. Entonces aquí entra el problema de los famosos passwords, así como tenemos en las computadoras, ¿no? Tenemos
otros permisos que tener para poder maniobrar. Cualquiera no puede maniobrar esto. ¿Ok? Y el nivel 2 es una especie de escala que está en la misma instalación, que va a reemplazar a todo lo que está en el nivel 1, que desde esta pantalla, que puede ser táctil también, se puede comandar toda la instalación. Dependiendo de la instalación, si se tiene pues varias subestaciones, si la empresa tiene varias subestaciones, tendrá un centro de control, desde donde va a hacer todas las maniobras, toda la gestión de los relés, ¿no? Gracias a la comunicación, a los protocolos que les conversé, va a tener toda esa información el operador sentadito ahí en su mesa. Hubo una falla, quiere tener la fotografía, inmediatamente en esa computadora, en esta parte del centro de control lo va a sacar. Ya no es necesario que vaya al lugar, salvo que la comunicación falle, ¿no? Bueno, ahí se tendrá que acercarse al lugar, pero normalmente hasta la comunicación tiene pues redundancia, ¿no? Entonces difícilmente va a fallar. Y luego hay un ente que es el ente supremo, que en el caso nuestro es el COES y todos los países lo tienen. En el caso de Centroamérica, por ejemplo, hay un centro de control en El Salvador, que controla 6 países. Son los que coordinan, gestionan toda la operación a corto, mediano y largo plazo del sistema interconectado en sí. A estos señores hay que pedirle permiso para un mantenimiento, para una puesta en servicio, en fin, para una serie de acciones que se tengan que hacer en las instalaciones. Entonces, su objetivo pues es gestionar y aprovechar de la mejor manera los recursos energéticos, ver la planificación y en realidad administra también el mercado a corto plazo. Cosa que no lo puede hacer una empresa que tiene cierta cantidad de subestaciones. O sea, antes esto lo hacía Electroperú, sola, porque era dueño de toda la instalación, pero ahora no. Ahora hay el sistema conectado, hay varios dueños. Imagínense ustedes, pues, cómo se podría controlar a unas redes que tienen varias responsabilidades, ¿no? Entonces tiene que haber un ente, que es en este caso el COES, que hace esa función. Pero el COES gestiona, ordena que se hagan las operaciones. Ellos, hasta donde yo sé, no hacen la operación de apertura de un interruptor. Simplemente ordena a su centro de control de la determinada empresa, dueña de la instalación, para que estos señores hagan la operación en sí. Y esa operación, o si este centro de control por alguna razón quiere hacer una operación, tiene que pedir permiso a este ente superior, para que el tema de operación sea más ordenado, porque si no, imagínense ustedes, cada uno haría lo que mejor le parezca, ¿no? Entonces, no es así. Entonces, ese es el nivel en el cual actualmente nos estamos operando. Lógicamente, todo este sistema ya trae otras tecnologías como las ciberseguridad y otras cosas que, la verdad que ahorita no me acuerdo los nombres, pero son especialidades sumamente importantes, pero aplicados y válidos siempre y cuando yo tenga una escala. Lógicamente, como conocimiento general, uno puede tener esas cosas, pero tampoco son tan simples de aprenderlos, uno tiene que aplicarlos. En suma, en protección, uno tiene que tener la experiencia. Yo me puedo leer todos los libros que hay, pero si no he probado, si no he hecho el cálculo de ajustes, si no lo he tocado en realidad, sencillamente tengo el conocimiento general y ahí me quedo, ¿no? Bien, y el gran problema que tenemos ahora es que a veces, cuando a veces dicto charlas, clientes me dicen, ¿y cómo hago para reemplazar el relé? O sea, ¿cuándo reemplazo? Y a veces me dicen, ¿y con qué marca? ¿Cuál es la mejor marca? Siempre es una pregunta común. Bueno, este es mi caso, la verdad que
Los electromecánicos siempre me han gustado a mí porque siempre les he visto que cuando uno prueba, por ejemplo, se mueve algo y uno va viendo cómo opera, ¿no? Cosa que ya no se puede ver en las otras tecnologías. A pesar que nos duela, así es lo que dice acá, ¿no? Ya pues están obsoletos, no se fabrican más. Entonces sí, y ese creo que es un poco la tendencia de todas las instalaciones que tienen todavía hasta ahora relés electromecánicos. Claro, lógicamente también es económico, ¿no? O sea, no porque quiere lo va a cambiar. También implementar sistemas nuevos cuesta, no tanto por el equipo, sino cuesta porque tienes que sacar de servicio para reemplazarlos. Y sacar de servicio, a veces, por ejemplo, a una minera, a ver, díganle, voy a sacar 2 días de servicio de esa red para cambiar la protección, sencillamente no le van a hacer caso. Su objetivo es otro, producir. Pero aún así, hacen programas, ¿no?, en diferentes momentos del año para poder hacer estos cambios, porque también es cierto que si ellos tienen una tecnología antigua y falla, ¿qué van a hacer ahí? Y un sistema eléctrico nunca debe entrar si no tiene protección. Nunca debe entrar. Entonces, se ven obligados realmente a hacer programas de cambio, de reemplazo, ¿no? Para, digamos, no tener los problemas, que serían graves si es que no lo reemplazan. Bien. De hecho, los electromecánicos, querramos o no, se tiene que reemplazar, porque si falla, simplemente en ese momento, y el relé no se encuentra en la esquina. Un relé, hay que hacer el pedido, si es una empresa grande, hay que hacer todo un trámite para hacer un pedido, justificar los gastos, y cuando se hace el pedido, el relé tranquilamente puede demorar 2 meses, eso, la importación, y luego hay que hacer un poco de ingeniería, cambiar el relé, o sea, no es rápido el cambio. Entonces, es traumático, por eso que, si es que ven en los mantenimientos que hacen, que hay relés que ya están saliendo fuera de su rango de operación, todo eso, entonces la decisión sería reemplazarlos, ¿no? Lógicamente, ya verán la prioridad que le dan, ¿no? Dependiendo del servicio que dan también. Hay circuitos que son importantes, otros menos importantes, en fin, todo eso se combina y se hace una programación de reemplazo, ¿no? Lo mismo sucede con los relés estáticos. Como les decía, hay relés de estado sólido que ya no puedo comunicarme, ya la pantalla está apagada inclusive. Entonces, no hay forma de comunicarme. Si quieren el electromecánico, pues meto el dedo al disco, a ver si se mueve el resorte, algo, ¿no? Que se ve. En el estado sólido, antiguo, no hay forma. Entonces, también hay que reemplazarlo. Nosotros, como trabajo, hemos hecho ese tipo de cosas, sobre todo en relés de rechazo de carga, ¿no? O sea, no tenía pantalla y el operador, el responsable, no sabía lo que estaba pasando, porque no tiene la pantalla, no sabe qué es lo que pasa. Entonces, la decisión en esos casos es reemplazarlo. Bien. Lo otro tema es que el tema de la comunicación. Si bien es cierto, los digitales tienen ya los protocolos estandarizados, todo, muchas veces muchos nos apegamos a que necesariamente tenemos que usar los sistemas de comunicación que estos tienen. Y no es así. Siempre hay que pensar de que ese equipo, su principal función es de proteger a la red. Lo que es comunicación, lo que me informe después, que salga colores, en fin, todas estas oscilografías, de eso, esa es una cosa accesoria que me va a servir, por cierto, pero no es lo principal, ¿no? Lo principal es que elimine la falla, desconecte la red. Entonces, ese es el problema de los relés estáticos, que los software, por ejemplo, ya están desactualizados. Como les dije en un momento, por ejemplo, hay relés que he visto que los operadores de la instalación
tienen una computadora antigua y con Windows 3.1 solo para comunicarse con su relé en el caso que quieran comunicarse. Y a veces también no es tan efectiva esa comunicación. Entonces, la verdad que es un problema, ¿no? Con el desarrollo tecnológico que es bastante rápido. Bien, el otro tema que es importante tener en cuenta también es que la tecnología digital ha hecho que los tiempos, los ajustes, corriente, tiempo, tensión, en fin, lo que tenga, es más fino. Más fino, no es tan discreto como sucedía en la tecnología anterior. Por ejemplo, antes, si había un sobrecorriente, podía ajustarlo a punto 25, y ahí pasaba a punto 3, y no había forma de ponerlo a punto 27. En cambio, con los digitales, ese tema ya se va, digamos, consiguiendo, ¿no? O sea, porque los rangos de ajuste son mucho más finos. Permiten hacer, digamos, tienen esta facilidad. Lo otro, como le dije, las curvas de operación. Se adecúan, inclusive, si dentro de toda la normativa de las curvas de operación no hay una que se adecue a la red, uno lo puede crear. Eso se llama las curvas adaptivas. O sea, el relé es adaptivo. Yo puedo acomodarlo a la red en base a la construcción de su característica de operación. Entonces, la tecnología digital da esa facilidad. No es rígido como en las tecnologías antiguas, ¿no? Puedo configurar el relé rápidamente con una computadora. La comunicación es mediante USB la mayor parte, otros son con Ethernet. Todavía hay relés con RS232, en fin, hay diferentes medios de comunicación, pero igual me puedo comunicar y tomar acción de ajustes, cambio de ajustes, en fin. Otra cosa que es importante, estos relés digitales tienen varias, digamos, paquetes de ajustes, ¿no? Grupos de ajustes le llaman. Hay relés que tienen hasta 4 o 5, y si la red que estoy operando cambia mucho, tranquilamente puedo utilizar el grupo 1 para esta configuración, el grupo 2 para otra configuración, y así, ¿no? Entonces, esa es la otra facilidad, cosa que tampoco se podía hacer con la tecnología antigua, ¿no? Luego, el otro es la memoria que tienen los relés. Antiguamente, cuando había una falla, el operador de la subestación podía haber metido la pata, por decir algo, disculpen la palabra, podía haber metido la pata y simplemente informa otra cosa. Ahora no se puede hacer eso. Con la tecnología digital, prácticamente todo lo que se haga se graba. Todo lo que se haga. Entonces, esa es una información que puede llegar al jefe, y si alguien miente, sencillamente lo descubren con esa información. Es otra de las grandes ventajas que tienen estos equipos. Claro, alguna vez yo he escuchado a los operadores que lo odian con los equipos, ¿no? Es un chismoso, dice que todo lo graba. Así es el desarrollo. Bien, ahora, la pregunta ¿es fácil actualizar los relés de protección? Uno de los grandes problemas es la salida de servicio. Ahora, hoy por hoy, sobre todo, sacar de servicio una red no es tan fácil. Tiene que tener un programa, tiene que tener ciertas justificaciones para poder sacarlo. Entonces, uno tiene que programar en el tiempo de cómo hacer estos reemplazos. Primero, lógicamente, ver la parte económica. Hay empresas que han estandarizado, por ejemplo, los relés, y eso es bueno a un determinado fabricante, y de manera que sus repuestos es de un solo fabricante. Entonces, cualquier relé que falle en cualquier punto de su red, tienen siempre un repuesto ahí para poder reemplazarlo rápidamente. El problema es que cuando tienen diferentes fabricantes, ahí es el problema de reemplazarlo. Si depende, no tienen, o tendría que tener repuesto de todos los fabricantes, y eso ya no es económico. Bien.
para reemplazarlos físicamente, que es un trabajo que últimamente se hace bastante, justamente por el reemplazo de los relés, ¿no?, de tecnologías antiguas, es que hay que contar con los dibujos originales de la protección y control del tablero. Si no se tiene eso, hay que ir a levantarlos. Generalmente no se tiene. Siempre los planos y la información de estos equipos, no sé por qué, de estos equipos que pertenecen al sistema de protección, relés, interruptores, tráfico corriente, todos esos equipos, no sé por qué viajan. Uno está en instalación y desaparece. No está, cuando uno lo necesita. Entonces, lo más común es que uno tiene que ir a levantar los planos. Después, para hacerlo más rápido, solamente hay que cambiar los terminales que se estén usando con la tecnología anterior. Solo así puede ser rápido, pero si uno quiere implementar más circuitos, porque los relés digitales tienen entradas, salidas, que uno puede programarlas. Y entonces, a veces se les antoja decir, no quiero tener tal información, quiero hacer esto. Entonces, hacer eso significa hacer una ingeniería adicional, lógicamente un cableado adicional, y eso toma tiempo. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta. Igualmente, hemos dicho siempre que el sistema de protección no solamente es el relé, sino también es principalmente el interruptor más. Entonces, el interruptor tiene una forma de operar. Por decir algo, ese interruptor siempre abre trifásicamente cualquiera que sea la falla. Y alguien dice, no, yo quiero ahora tener resierre, quiero que resierre trifásico. Hacer ese cambio es gravitante, ¿no? El relé lo puede hacer, pero el interruptor no estaba cableado, no estaba preparado para hacer eso. Entonces hay que hacer una ingeniería especial para eso, y eso también toma tiempo. Otra cosa que a veces muchos de los clientes ven es la estética, ¿no? Entonces, si quieren ver la estética, normalmente cuando se reemplaza el relé nuevo nunca es del mismo tamaño. Algunos fabricantes han pensado eso y sí lo hacen del mismo tamaño, pero generalmente no es así. Sobre todo si uno cambia de fabricante, de hecho el tamaño es totalmente distinto. Entonces, ¿qué hace un tablero? Tiene que ser sus parches, queda una rendija por ahí, todo se ve todo feo. Entonces hay clientes que no les gusta eso. Entonces, priorizan también el tema de la estética, ¿no? Entonces, en estos casos, generalmente, nosotros lo hemos hecho, le hemos pedido la tapa del tablero, la puerta del tablero, y se trae al taller, y ahí se hace otra tapa nueva, donde se ponen los equipos existentes, se pone el nuevo. Y ahí ya queda estético. Pero eso significa que la instalación tiene que estar por el servicio, o tiene que alimentarse de otro punto, ver alguna forma para que no se deje de suministrar energía para el cual sirve. Bien, entonces, generalmente se recomienda, pues, si ya el cliente pide, mira, que quiero tales cosas más a lo que antes tenía, generalmente eso hay que hacerlo por etapas, ¿no? Porque hacerlo en una sola etapa es muy difícil, por el tiempo que toma hacer. Bien, señores, de eso quería comentarles un poco, porque el curso que se va a dictar, ya verán con más detalle la parte de análisis de fallo. Y me olvidaba de los estudios eléctricos. Hay que hacer los estudios eléctricos para poder definir los ajustes, y eso depende de la red. Y eso puede cambiar año a año, cada 2 años, cada 3 años. Por lo menos el COES hace el estudio, la revisión del estudio cada 4 años. Entonces, ahí es motivo de cambiar ajustes, ¿no? O sea, pero hay que hacer un cálculo, ¿no?, de un estudio de coordinación de protección, que se llama, que depende de los flujos, que depende del cortocircuito, que depende de algún análisis de estabilidad, dependiendo de qué protección se trate, ¿no?, de esos estudios, para poder definir a qué ajuste finalmente se llega. Y aún así, la experiencia me dice que nunca es perfecto. El que diga que he hecho un estudio de coordinación y esto va a trabajar perfecto es
simplemente está mintiendo. La experiencia posterior a la puesta en servicio, al cambio de ajustes, es lo que va a hacer que las cosas mejoren. Para eso es lo que sirve la análisis. ¿Ok? Después, en el curso le dan un esquema de protecciones, los equipos asociados como el interruptor, el trajo de corriente. Habrá un tema de protección de sobrecorriente de subestaciones, que ahí se va a detallar. Sobre esto, sobre todo sobre la curva de operación, qué consideraciones uno debe tener en el transformador. Porque el transformador es un equipo, uno lo ve físicamente, el transformador es un elemento que, ¿qué cosa hace? Cambia el nivel de tensión, de un nivel de tensión, o sube el nivel de tensión, tiene dos bobinados, uno de alta, uno de baja, pero cuando ocurre una falla, es el equipo más complicado que hay. Por eso que la protección de un transformador no es simple. ¿Ok? Entonces, por eso que es importante detallar en cada capítulo que se haga, ya incluso con algunos ejemplos, ¿no? De otra manera no se va a poder entender. Después, finalmente, hablar de la protección de la línea de transmisión, que también es otro tema que la línea de transmisión, dependiendo de la longitud, del nivel de tensión, tiene ciertos comportamientos, ¿no? Especialmente la línea 500 que tenemos con capacitores en serie, es otro tema. Ahí las oscilaciones, otros temas, las sobretensiones, en fin, son análisis que se deben hacer siempre antes de definir los ajustes de los sistemas de protección, que es que finalmente es el que va a defender al sistema de las perturbaciones que pudieran haber. Bien, señores, no sé si hay alguna consulta. ¿Hay algún alumno que tenga alguna consulta, alguna pregunta para el docente? Sino para pasar a poder dar por finalizada la conferencia y presentarles eh, el diploma que está anexo a esta conferencia. Bien, me parece que no tenemos consultas. Entonces les voy a compartir mi pantalla para poder presentarles. Bien, mencionarles que el profesor Bernardino Rojas forma parte de nuestro diploma de especialización en protección de sistemas eléctricos de potencia en convenio con PECIAR, el cual está próximo a comenzar el 26 de abril. Y algunos de los expertos que también nos van a acompañar son los docentes Francisco Torres, Luis Pablo Murillo, Freddy Asencios, Leonidas Sayas y Aldo Huacho. Este diploma tiene un tiempo de duración de 100 horas lectivas, bajo la modalidad de transmisión en vivo por la plataforma de Producative, y algunos de los cursos que conforman la estructura curricular son análisis de fallas en sistemas eléctricos de potencia, aspectos generales, estudios eléctricos para protección, esquemas de protección en sistemas eléctricos de potencia, equipos asociados a los sistemas de protección, sistemas de protección por sobrecorriente en subestaciones, protección en líneas de transmisión. Para todos aquellos que estén interesados en el diploma que acabo de mencionar, les voy a dejar la información en el chat de la sala. Y ya para culminar, mencionarles que la conferencia del día de hoy tiene una certificación por el precio de 70 soles, el cual van a poder acceder a través de la tienda virtual del Friesan. Y bien, sin nada más que agregar, muchas gracias por su asistencia del día de hoy. Esperamos contar con su participación en los próximos eventos y programas del instituto. De igual forma, agradecer al profesor Rojas por la explicación del día de hoy y a nombre del Friesan le damos las gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias. Okay, muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, profesor.